Hellos, ¿cómo están? Feliz sábado. Hoy es sábado en la mañana y es día de chofada. Hoy estoy celebrando que mi abuelo, mi queridísimo abuelo, la persona difunta que más extraño en esta vida, estaría cumpliendo 100 años hace unos pocos días. Hubiera cumplido 100 años mi viejo y hubiera sido, no sé, no sé cómo hubiera sido tenerlo aquí entre los vivos todavía con 100 años, pero creo que si hubiera estado bien de salud hubiera sido un día fantástico esos 100 años. Pero de todos modos yo se lo celebro y mi manera de celebrarlo es recordarlo y contar una de sus fantásticas historias. Por, en los últimos años que mi abuelo vivió, siempre andábamos todos con la onda de que había que conseguir un chofer porque pues la verdad es que era bastante complicada su manera de manejar y su manera de hacer las cosas. Entonces, pues todos opinábamos, excepto él, que necesitaba un chofer. Eh, y el problema era conseguir a la persona adecuada, conseguir que mi abuelo lo aceptara y que le aguantara el paso, porque el hombre tenía un paso, ese no se estaba quieto nunca. De hecho, me acordé de él con la canción de Vicente Fernández, aquella que se llama Sublime Mujer, porque dice, la letra dice, porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad, porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar 7 noches en la misma cama. Eso describe perfectamente al abuelito. Y entonces era una complicación terrible conseguir un chofer que estuviera dispuesto también a ir a dormir a diferentes casas de todos los días, pues, no llegar a su casa a dormir. Y, y era una gran complicación tenerle una casa, un cuarto y una cama al chofer en varias casas. Era un asunto difícil. Pero un buen día, resulta que apareció mi tío Mingo, el famosísimo tío Mingo, que también era muy especial. También era de One and Only José Domingo Rojas Jr. Pues el José Domingo Rojas Jr. llegó con su amigo. Ese era amigo de todo el mundo, entonces llegó con su amigo. Y el amigo se acaba de quedar sin trabajo y este patojo se dedicaba a reparar motos. Era bueno para reparar motos. Me acuerdo que una vez me reparó una que yo tenía. Era bueno. Se llamaba Nicomedes Martínez, pero con ese nombre tan feo que yo creo que ni a él le gustaba, pues mi tío Mingo le decía Tórtola y Tórtola le quedó y yo creo que a él también le gustaba más que le dijeran Tórtola y no Nicomedes, ¿no? Total es que mi abuelo sorpresivamente aceptó que se le pusiera Nicomedes para manejar, porque déjenme contarles, en ese tiempo tenía yo un carrito, un Auto Bianchi A112. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no saben qué es un Auto Bianchi A112, pero era un carrito que fabricaba la Fiat, muy parecido a un Mini Cooper, pero italiano. Era una babosa chiquitía, bien bonito y jalaba muy bonito. Y mi abuelo andaba en un pick-up Chevrolet Silverado que tenía la característica de que como era solo para andar cargando a los gallos, porque acuérdense que todos se movía alrededor de lo que pasaba con los gallos. Entonces mi abuelo andaba en un Chevrolet Silverado que era cama cortita y entonces es el único carro que he visto en mi vida que es cuadrado. Medía lo mismo de ancho que de largo. Era una cosa así, cuadrada, cúbica. Y entonces, pero mi Auto Bianchi, Mini Cooper italiano, a la par del picopón del abuelo, cuando llegábamos los dos a trabajar y nos parquábamos uno atrás del otro, mi enanito se miraba, pero ridículo, a la par de semejante animal, ¿va? Era un carro. Total es que y encima tenía un motorón de 8 cilindros diésel y entonces jalaba. Y el viejo que apenas era loco. Y entonces era un atentado. Un buen día, una tarde.
venía yo de almorzar en mi casa y él también venía de saber dónde. Y ahí en la calzada Roosevelt, donde estaba la tienda Chiqui, actualmente hay una Maxi Despensa. Sale don Rodolfo hecho bala de la 37 Avenida. Usted, si venía yo sobre la Roosevelt en mi tortolita esa, y el viejo sale con todas las ganas, ustedes. Y no anduvo viendo babosadas si venía otro carro, si no venía. Y encima de todo era miel que iba a tirar a la chingada. Y se mete con todo y picó para la Roosevelt, ustedes. Y yo meto el timón. Hijo de la gran puchica. Y él ni cuenta se dio. Él ni cuenta se dio. Si hubiera sido otra persona, ¿saben ni que lo hubiera hecho? Yo solo me hice el quite. Cuando llegué a la casa, usted viejo le digo, por poco me tira la chingada. No sé si la risa que le dio era por lo que yo le dije o porque así se había dado cuenta que se había echado encima con todo y picopón. Bueno, total que así era la onda en ese tiempo. Aparte de eso, como todo giraba alrededor de los condenados gallos, le habían vendido una camioneta, una panel Dodge, y de adentro la panel esa era como de hippies. Entonces estaba toda alfombrada, completamente con una alfombra que parecía, ay, no sé ni qué parecía, pero era una alfombra peluda así, y chuca, era una cosa, y olía feo la camioneta, pero como era para cargar a los gallos. Entonces ahí cabían bien los gallos, de ahí no se mojaban, y todo estaba fríamente calculado para que siempre los gallos estuvieran bien, ¿va? Entonces, a mi abuelo, su cuate le vendió esa camionetona Dodge. Y entonces cuando llegó Tórtola a ocupar el puesto de chofer, el viejo que no tenía pelo de tonto, primeramente lo metió a la planilla del negocio, ¿va? Entonces ya él no tenía que pagarle nada a su chofer. Pero aparte de eso, no tenía ninguna intención de que él le manejara el carro, sino que agarró a Tórtola y le dijo, mira, anda a comprarme maíz para los gallitos, anda a comprarme el maicillo para los gallitos, y lleva a los gallos a vacunar. Y bueno, total es que lo que habíamos conseguido no era un chofer para don Rodolfo, sino el mensajero de los gallos, ¿no? Y de otras cosas. Y entonces, cuando Mingo vio cómo estaba la cosa, y Mingo estaba dedicado a las construcciones, al departamento de construcciones de mi abuelo, entonces Mingo también dijo, bueno, estoy solamente un mensajero, y entonces, como Tórtola hacía lo que Mingo le dijera, aunque fuera la más soberana tontería, entonces ahí andaba Tórtola haciéndole sus mandados a Mingo también, que trayéndome, y eran un caso los dos. Le decía a Mingo, mira, echa 2 metros de piedrín ahí en la panel y 1 metro de arena. Y sí, decía el otro, y la babosada es alfombrada usted, de aquel echándole arena y echándole piedrín. Y entonces mantenían ese carro asqueroso. Total es que ahí andaba el Tórtola para arriba y para abajo, haciéndole mandados a Mingo de la construcción y haciéndole mandados al viejo de los gallos. Y bueno, se volvió uno de nosotros. Ahí andaba para arriba y para abajo. Por esas fechas, mi abuelo se hizo amigo de unos personajes nefastos que se dedicaban a las peleas de perros. Y entonces, pues la onda de las peleas de perros es apostar, ¿verdad? Una cosa horrible. Pero entre todos estos perritos pobrecitos que ponían a pelear, había un pobre que ya estaba viejito. Ya estaba viejito, y entonces ya no lo ponían a pelear porque ya no atinaba. Y entonces el perrito ese se llamaba Moshe. Pero el que lo cuidaba le decía Chuché, porque no podía decir Moshe, entonces decía el Chuché. Total que el Chuché, o el Moshe, tenía una, así, encima de la trompa, era un Staffordshire Terrier. Tenía aquí encima de la trompa, tenía un gran tumor, así, grandote encima de la nariz, porque un caballo le había metido una patada. El pobre caballo no contó el chiste. El Moshe lo agarró del pescuezo y lo mató. Le dieron con palos, le echaron agua, lo nalguearon, lo ahorcaron, le hicieron de todo, pero esos chuchos cuando agarran no sueltan. Y el Moshe no soltó al caballo hasta que se murió. Total es que estaba el Moshe, ¿va?
Y se lo regalaron a mi abuelo porque pues ya no servía para nada. El pobre ya no podía pelear y ya solo gastaban en darle de comer. Y vino mi abuelo y se lo llevó para la gallera, que cuidara a los gallos, el Moshe. Y entonces ahí en la gallera tenían una perra negra que yo no sé si de qué raza era, ni siquiera si tenía raza. El asunto es que el Moshe la vio y fue amor a primera vista. Y en la primera brama, ahí estuvo la cosa, ¿va? Nacieron 5 chuchos. Y los chuchos, así. Y entonces vino un problema para mi abuelo. No los podía regalar. Porque como eran hijos del Moshe, podían salir buenos para pelear. Y entonces, si salían buenos para pelear, el que tuviera un chucho de esos iba a tener un buen chucho para apostar. Entonces no los podía regalar y se quedó con los 5 chuchos. Pero como tampoco los podía tener a todos en la misma casa, y a él lo que le sobraba eran casas, entonces empezó a hacer repartidera con los chuchos. Llevó 2 allá con mi abuelita, dizque para que cuidaran la casa, pero en realidad era para que alguien se hiciera cargo de la alimentación y la manutención de los 2 chuchos. Y dejó 3 en la gallera. Total es que se quedó con los 5 chuchos. Y los chuchos eran unos chuchos antipáticos ustedes. La gran. Encima de todo, como no había niños, no había con quién jugar ni nada, los chuchos no eran mascotas, ni siquiera tenían nombre. Entonces no eran mascotas, eran unos chuchos que estaban ahí. Y entonces, como chingaban, entrar al patio de mi abuelita era exponerse a que los 2 chuchos hijos de la tostada lo arrinconaran a uno contra una pared y quitárselos de encima acostado porque estaban creciendo a pasos agigantados, estaban volviendo unos chuchones y con media sangre de Stafford eran menos peligrosos los cabrones. Yo les tenía miedo. Pues total es que los chuchos. Y un día le dice a mi abuelo a Tórtola, y como Tórtola hacía todo lo que le dijeran, lo que hubiera necesidad, entonces, y esos eran los trabajadores que le encantaban a Mingo. Todos los que no le chistaban nada, que le decían, sí, ingeniero, con mucho gusto. Y entonces, el Tórtola le dice a mi abuelo, mira, Tórtola, necesito que me ves a vacunar a los chuchos. Entonces, lo llevas allá a la zona 11, allá donde está aquel que vende concentrado para los gallos. Ese va a vacunar a los chuchos, que les pongan la vacuna de la rabia. Y sí, dice Tórtola, agarra la panel, toda chuca, toda llena de cemento y de arena y de no sé qué más, y se va para la gallera. Ya, los chuchos no eran agresivos en realidad, pero ni medio conocían al Tórtola. Pero entonces vienen y agarra la panel, agarra uno por uno los chuchos y metió a los 3, ¿no? Cerró la puerta y va para abajo. Pero que eso se le ocurrió la brillante idea de que ya que iba a llevar a los 5 chuchos a vacunar, para que iba a echar doble viaje. Y se dirigió a la casa de mi abuelita a traer a los otros 2. El problema es que los chuchos de esos eran de pelea y eran hermanitos, pero no vivían juntos. Entonces, olvídense, ni se conocían. Y entonces, agarra a los 2 chuchos y los mete adentro de la panel ustedes. Y se sube y se sienta en el timón y en ese momento, como que era caricatura ustedes, los 5 chuchos se agarran y hacen una molotera. El gran escándalo, y se miraba igual que en las caricaturas, la levantazón de polvo, y no los podían sacar y no los podían separar, y los chuchos matándose, el gran escándalo. Y para mientras la gente en la calle se pararon a ver qué estaba pasando y solo oían la somatadera dentro de la panel, y el Tórtola, que por baboso se quedaba adentro, se bajó también y no hallaba qué hacer, y no paraban los chuchos matándose adentro de la panel. Y entonces una señora de esas que hay en todas las colonias que se meten todo, llamó a los bomberos. Y atrás de los bomberos venían los policías y era un relajo. Se querían llevar a Tórtola, se querían llevar la panel, se querían llevar los chuchos y el gran escándalo, y todo el gentío que iba al mercado se quedó viendo qué estaba pasando con los chuchos, y los chuchos, y la nube de polvo que estaba dentro de la panel ustedes, y el gran escándalo, y se oía que se estaban malmatando adentro. Y entonces los bomberos agarraron la manguera de la motobomba, la conectaron, abrieron la puerta y con el chorro de agua hasta le lavaron la panel a la Tórtola. Y
el chorro ese tan fuerte que tiran las motobombas fue lo único capaz de hacer que se destrabaran los chuchos desgraciados. Y los chuchos matándose. Y los agarramos uno por uno y los fuimos a amarrar al jardín lo más separados posible uno del otro. Yeah, puchica. Y los chuchos que no se querían dejar y los bomberos echándole agua a todo el... Era un escándalo esa babosa. Y los policías chingando que se querían llevar detenido el carro. Y eso que en ese tiempo no existían las leyes para protección de los animales que hay ahorita. Así que amarramos a los 5 chuchos lo más separado posible. Y al fin los bomberos y los policías se fueron. Y le digo a Torta, mira vos, llévate los 3 de allá de la gallera, los vas a vacunar y me dice, pero es que no sé cuáles son los 3 de la gallera y cuáles son los 2 de aquí. Y los 5 chuchos desgraciados eran igualitos, negros, feos, y eran idénticos. Y como no tenían ni nombre, no sabíamos cómo hacer para reconocerlos y separarlos. Total es que yo creo que la divina providencia nos ayudó porque Torto le escogió 3, los metió al carro, ya no se pelearon, de plano estaban mareados por la manguereada que habían llevado. Y se los llevó a vacunar y los fue a dejar a su casa y después fue por los otros. En la tarde cuando iba a almorzar mi abuelo, yo muerto de la risa, le fui a contar toda la historia. Fíjese usted que hasta vino la policía y vinieron los bomberos. ¿Y quién fue el mula que metió todos los chuchos en el carro? El Tórtola, le dijo. Ay, Dios mío, dijo mi abuelo, ¿por qué no se moriría chiquito ese cerote? Así que esa es la historia de los hijos del Moshe. Espero que les haya gustado y celebrándole siempre sus 100 años a mi abuelo. La próxima toca Rincón Literario y la próxima les voy a contar una historia del ingeniero Mingo Rojas que también tiene las suyas. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita.